Coeficientes indeterminados. Una ecuación diferencial de coeficiente, bueno, que vamos a resolver con este método que se llama coeficientes indeterminados, básicamente es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, como la que estudiamos en la sección anterior. Observen, tiene coeficientes constantes. ¿Y qué es en lo que cambia? Que la ecuación diferencial ya no es homogénea, ¿cierto? Ya no es homogénea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar aquí? Primero que nada, vamos a necesitar resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Es decir, esta que está acá, cambiando g de x por cero. Cambiando g de x por cero, necesitaremos resolver esta ecuación diferencial y con esto vamos a hallar una solución que la hemos venido llamando como solución complementaria, ¿cierto? Posteriormente vamos a ver en esta y en la próxima sección cómo poder hallar una solución particular para poder escribir finalmente la solución de esta manera, como solución complementaria más solución particular. Bueno, en este método de coeficientes indeterminados, lo que vamos a hacer es dependiendo de la forma que tenga esa función g de x, vamos a postular una u otra solución particular. Y las formas que vamos a trabajar en esta sección son básicamente estas. Polinomios de cualquier grado, polinomios multiplicados por funciones exponenciales. Tengan en cuenta que acá en estas funciones exponenciales eh, los exponentes son solo del estilo alfa x. Es decir, si esa función tiene algo así como e a la x al cuadrado, nada, no podemos hacer nada. Es decir, lo que está dentro, perdón, en el exponente tiene que ser un polinomio y debe ser lineal. Es decir, por ejemplo, si yo tengo e a la menos 2x más 1, puedo hacerlo. Pero de hecho no con esta forma, sino separándolo. Es decir, me quedo con e a la menos 2x y multiplico esto por e y esta constante pues va a quedar ahí multiplicando. Es decir, realmente lo que me interesa de la función va a ser esto. Entonces, siempre y cuando sea una función exponencial con base e y el exponente sea un polinomio de grado 1, vamos a poder utilizar este método. Entonces, vayan tomando por ahí lista. ¿Cuándo podemos utilizar el método? Cuando g de x es un polinomio de cualquier grado. Cuando g de x es una exponencial donde el exponente es lineal. O cuando la función es una función senoidal, bueno, se dice senoidal para las de seno y coseno, cuando son de tipo senoidal, también donde el argumento sea como, donde el argumento sea precisamente algo lineal. Lo más usual es que sea simplemente del estilo beta x, es decir, sin tener término constante. Pero si lo tiene de esa manera, uno lo que puede hacer, por ejemplo, si tiene un seno, ahora pongamos esto aquí, 2x más 1, pues ¿cómo hace para trabajar con este? Bueno, tiene básicamente hay dos opciones. Una es hacer un cambio de variable y la otra es simplemente aplicar suma de ángulos para seno, ¿cierto? Que seno de menos 2x por coseno de 1 es una constante, ¿sí? Más coseno de menos 2x por seno de 1 es una constante, ¿sí? Es decir, lo puedo escribir de la forma seno de algo por x más coseno de algo por x. Esos son los tres tipos de funciones que vamos a poder trabajar aquí en esta sección. Repito, polinomios de cualquier grado, funciones exponenciales con exponente lineal, donde el exponente es una función lineal, y funciones seno y coseno, donde el argumento también es una función lineal. Esos tres casos. Para cuando tengamos que g de x tiene alguna de estas formas, logaritmo natural, 1 sobre x, tangente, seno inverso, etcétera, y de hecho cualquiera en la que, por ejemplo, el exponente de la exponencial no sea lineal o el argumento de la trigonométrica seno o coseno no es lineal, entonces vamos a tener que utilizar otro método.
no se puede aplicar este. Bueno, y ese otro método lo vamos a estudiar posteriormente en la siguiente sección. Bien, bueno, por acá más o menos hacen un pequeño ejemplo donde muestra por qué se van a considerar algunas soluciones de esa forma, pero acá tenemos otro ejemplo. Yo quiero que vayamos más bien directamente acá a la tablita, a esta tablita, donde vamos a poner atención a esta tablita y esto nos va a decir básicamente cómo es que yo voy a postular mi solución particular. Bien, ¿cómo voy a postular mi solución particular? Entonces observo. Si tengo una constante, entonces la postulo como una constante arbitraria. Si tengo un polinomio de grado 1, lo postulo como un polinomio de grado 1, también arbitrario, es decir, A y B es lo que queremos hallar. Y así para cada uno de los polinomios de grado 2, de grado 3, pues será un polinomio completo de grado 2, un polinomio completo de grado 3. Cuando, ojo a esto, cuando tengamos una función senoidal, si es, por ejemplo, seno de 4x, ¿cómo se postula la solución particular? ¿Cómo se postula? Como A coseno de 4x más B seno de 4x. Pero si es, por ejemplo, coseno de 4x, ¿cómo se postula? Igual. Se postula igual. Es decir, que para seno y coseno se postula esto así completo. Para ambos. Para cada uno se postula así completo. Bien. Por ejemplo, para una exponencial, e a la 5x, ¿cómo se postula? Como e a la 5x por una constante. Y bueno, luego lo que vienen son tipo de combinaciones. Esas combinaciones básicamente son combinaciones, pero a través de productos. Si usted observa el noveno, en el noveno que tenemos, tenemos x al cuadrado e a la 5x. Es decir, acá tengo que poner, por x al cuadrado, tengo que poner un polinomio de grado 2 completo. ¿Sí? Y por e a la 5x tendría que poner una constante por e a la 5x. Pero ojo, si yo tengo un polinomio de este estilo, es decir, si yo ya tengo esta cuenta ax al cuadrado más bx más c, que sería lo que voy a plantear para ese x al cuadrado, y para el polinomio, para la función exponencial plantearía d por e a la 5x. ¿Bien? D por e a la 5x. Entonces, cuando haga yo el producto, realmente lo que voy a hacer es entrar a multiplicar solamente el d a todo esto. Es decir, que cuando yo multiplique a por b, eso me va a dar otra constante. Vamos a llamarla e al cuadrado. B por d, llamémosla f, fx. Y d por c, llamémosla h para que no confundamos con un 6 la g. Y queda de esta manera. Es decir, si usted observa, realmente lo que me está quedando es un polinomio completo de grado 2 por e a la 5x. Por eso acá lo postulan de esa manera. Por eso no agregan una variable más para el exponencial. Bien, porque no es necesario. El método va a consistir, una vez yo postule esta solución particular, el método va a consistir en hallar esos coeficientes. Por eso se llama esta sección coeficientes indeterminados. ¿Y en qué va a consistir el método? En determinar esos coeficientes. Profe, ¿Sí? y en el punto 11, ahí no podrían hacer solo factor común para dejar coseno de 4x más seno de 4x, o deben hacer esa distributiva para que salga lo de E y F y G. A ver, lo que pasa es, bueno, se puede hacer como dice usted, dejarlo en un factor común, es decir, dejar el polinomio de grado 2, ¿cierto? Podríamos dejar ese polinomio de grado 2 y entonces cuando aparezca en el 11 me dice, ¿cierto? Esta función seno, entonces ahí, claro, ¿cómo podríamos escribir? Pero entonces, ojo a esto. Tendríamos que escribir como una constante acá d por el coseno
en este caso es 4x más e por el seno de 4x. Si usted observa esta forma que tenemos acá, en esta forma que tenemos acá, ¿cuántas variables aparecen? Bueno, ¿cuántos coeficientes indeterminados aparecen? Aparecen 5, ¿cierto? A, B, C, D y E. Pero si yo hago una distributiva, es decir, multiplico el polinomio por d coseno, el d va a quedar absorbido en las constantes del polinomio, entonces me queda simplemente el polinomio por el coseno, más el polinomio, y observe que acaba de tener el polinomio por el seno. Observe que cuando yo multiplico este por este, van a quedar entonces otras variables. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Usted puede plantearlo de cualquiera de las dos formas. La diferencia es que cuando vaya a plantearlo de esta manera, pues va a tener 5 variables, es decir, los 5 coeficientes indeterminados, y acá va a tener 6. Pero acá entonces podemos utilizar algo que vimos en las secciones anteriores, que es el principio de superposición de soluciones a ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Bien? ¿Qué decía ese principio de superposición? Básicamente que si usted tiene una solución y sub P1, que es solución a la ecuación diferencial, pero teniendo en cuenta una parte de la no homogénea, ¿cierto? Y tiene otra y sub P sub 2, entonces la solución particular será la suma de ellas. Entonces acá podría usted trabajarlas de manera independiente, es decir, trabajar esto y luego trabajar esto por aparte. Y al final une las dos soluciones. Puede hacerse así. En cambio, en esta presentación, pues tendría que trabajar de manera compacta. Pero no quiere decir que, que esto no vaya a poder utilizar esta forma o esta otra. Puede utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, hay algo que debemos tener en cuenta antes de empezar a hacer algunos ejercicios. Ya más o menos estamos viendo cómo se plantean las soluciones. Bien, debemos tratar de que no aparezcan tantos coeficientes, tantas variables, ¿cierto? Aunque bueno, no vamos a considerar a x como una de las variables que queremos hallar, ¿no? Me refiero a los coeficientes. Tenemos que tratar de identificar una forma que no tenga tantos coeficientes, que no sea redundante. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, algo que ya vienen ustedes observando, cuando aparezca una senoidal, entonces se hace así de esta manera completa. Tengan en cuenta que el argumento es igual, es decir, en el argumento no va una constante, es decir, no escribo a coseno de bx más c coseno de dx, no. Acá en este va lo que tiene la función. Si acá va 4x, acá 4x. Si en la exponencial el exponente es 5x, acá esta exponencial tiene exponente 5x. ¿Bien? Básicamente así. Hay que tener cuidado con algunas cosas. Entonces, veamos, por ejemplo, vamos a hacer acá un recorrido rápido de algunos ejemplos. No vamos a entrar en detalle con las cuentas, solamente me interesa por ahora que podamos reconocer cómo plantear la solución particular. Porque esa es una parte muy importante. Si yo no logro plantear bien mi solución particular, entonces todo el proceso no tiene ningún sentido. Lo más importante quizás es que podamos plantear bien nuestra solución particular y luego ya lo que queda pues sería, como dicen por ahí, carpintería y pintura. Entonces, vamos a ver, dependiendo de la forma, cómo se plantea la solución particular, ¿cierto? Y a partir de esa solución particular vamos a hacer algunas observaciones en algunos momentos. Tendremos que hacer modificaciones a la solución particular que planteamos inicialmente. A ver, observemos la siguiente ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial, esta primera, y si ustedes observan, acá yo puedo hacer un factor común e a la menos x, ¿cierto? Hago un factor común e a la menos x y me queda factor común de un polinomio de grado 3.
Es decir, me queda factor común de 5x al cubo menos 7 y esto multiplicado por y a la menos x. ¿Cómo planteo una solución particular para este caso? De esta manera, como un polinomio de grado 3 completo. Cuando digo completo, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, en la parte no homogénea, no aparece x al cuadrado, ¿cierto? No aparece. Pero acá sí debe aparecer. Acá no aparece x, pero acá sí debe aparecer. Es decir, yo pongo siempre el polinomio completo. Si es de grado 3, entonces el término de grado 3, el término de grado 2, el término de grado 1 y el término independiente. Y así la planteo. Bueno, veamos para la segunda. Para esta segunda tengo entonces una función lineal, ¿cierto? La forma es ax más b por una función senoidal, de seno y coseno. Entonces la escribimos de esta manera. La función lineal multiplicado en últimas, como vimos hace un momento, sería una constante por coseno más una constante por seno y cuando hago distributiva aparece algo de este estilo. Un polinomio lineal por coseno y un polinomio lineal por seno. ¿Bien? De momento acá no hay mucho inconveniente. Al menos eso es lo que estamos percibiendo hasta aquí. Hay que tener cuidado cuando nosotros planteamos nuestras soluciones particulares. Resulta que para poder plantear nuestras soluciones particulares, nosotros debemos tener presente cómo son las soluciones complementarias. Ya vamos a ver por qué. Bueno, acá tenemos un ejemplo más. Tenemos por acá esto de aquí. Entonces podemos ir separando esto, como no puedo factorizar nada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto se genera con un polinomio de grado 2. El senoidal se genera con algo de este estilo. Y la exponencial se genera de esta manera, de un polinomio lineal por esta exponencial. Y bueno, se trabaja con esto. Si ustedes observan acá al principio, lo que interesa es que podamos plantear bien la solución particular. Bueno, por ahora estamos viendo precisamente lo que está apareciendo acá, es decir, dependiendo de la lineal, exponencial, seno, coseno, se plantea de una manera u otra. Ahora, observemos este caso. Y acá empieza a cambiar un poco lo que estamos haciendo. Si ustedes observan, tengo mi ecuación diferencial. Yo considero la ecuación homogénea asociada, 2y' más y, igual a 0. Esto me genera una ecuación auxiliar, m cuadrado menos 2m más 1, ¿cierto? Igual a 0. ¿Alguien ahí las soluciones de esa ecuación? A ver, vamos a verlo por acá. Uno, profe. 1 y 1, ambas, así ambas son 1. Es decir, que como es la solución complementaria es C1 e a la x, ¿cierto? Más C2, como se repite, tanto M1 como M2 son 1, ¿cierto? M1 es igual a M2, igual a 1, es una raíz que se repite. ¿Qué debemos hacer acá? Multiplicar por x. Debemos multiplicar por x para que no se repita entonces ahí. Listo. Esa será la solución, tal cual aparece aquí. Ahora, si ustedes miran la parte no homogénea, a partir de esto no homogéneo, ¿cómo planteamos nosotros la solución particular según lo que hemos estado viendo? La solución particular la plantearíamos así, como una constante, ¿cierto? Por e a la x. Una constante por e a la x. Pero ¿qué pasa, muchachos? Si ustedes observan esa solución particular, esa solución particular está contenida dentro de la solución complementaria. Si ustedes observan, acá tengo todas las constantes multiplicadas por e a la x.
¿cierto? Es decir, sin importar el valor que vaya a darme A, ya está dentro de la solución particular, perdón, complementaria. ¿Qué quiere decir el hecho de que esté dentro de la solución complementaria? Que cuando yo evalúe la ecuación diferencial en esta y sub p, esto me va a dar 0. Es decir, me va a quedar algo de este estilo, me va a quedar 0 igual a e a la x. Y acá vamos a tener problemas. Entonces, cuando tengamos repeticiones, como en este caso estamos observando, la solución particular tiene repeticiones en la complementaria, lo que debemos hacer es ir multiplicando por potencias de x. Entonces, inicialmente uno multiplica por x, entonces observa que ya no se repite acá en el primer término, pero resulta que sí se repite en el segundo término de la complementaria. ¿Qué debo hacer? Multiplicar por otra x, es decir, que quede x al cuadrado. Y de esa manera podemos plantear nuestra solución particular. Bien, entonces, detalles a tener en cuenta para este método. Bueno, primero ya vimos qué tipo de funciones se pueden trabajar con este método, ¿no? Los polinomios de cualquier grado, exponenciales cuyo exponente sea una función lineal y senoidales, es decir, función seno o coseno, cuyo argumento sea una función lineal. Ahora, un detalle más para tener en cuenta. Cuando nosotros observemos que la solución particular que postulamos tiene repeticiones en la complementaria, esas repeticiones debo suprimirlas multiplicando por potencias de x. Debo suprimirlas multiplicando por potencias de x. Profe, Entonces, si la exponencial tiene una X, o sea, multiplicándola, ¿cómo quedaría la solución? Qué pena. si la exponencial, perdón, repítame, eso no lo entendí muy bien. O sea, si la exponencial tiene una X multiplicándole, Acá sería un pol... sería un polinomio de grado 1 por la exponencial. Es decir, si acá esta función en vez de ser e a la x fuera, por ejemplo, x e a la x, Sí, profe. entonces, ¿cómo planteamos inicialmente, y por eso digo inicialmente, cómo planteamos inicialmente la y sub p? Como un polinomio lineal, ¿cierto? De grado 1 a x más b por la exponencial. Así lo plantearíamos. ¿Sí? Y bueno, nuevamente luego vemos si eso tiene repeticiones en la complementaria. Entonces estamos observando acá que para poder plantear bien nuestra solución particular es necesario conocer la solución complementaria, porque necesito tener cuidado con si el planteamiento de la particular tiene repeticiones en la complementaria. Bien, tiene repeticiones en la complementaria. Bueno, acá Profe, estamos. en ese caso se repiten ambos términos. Ahí quedaría que el último término a la 4, o sea, con el X a la 4. ¿En cuál caso? O sea, con la exponencial acompañada de la X. A ver, ¿cómo se plantearía? Vamos a suponer que tiene la misma, es decir, vamos a suponer que es esta ecuación diferencial solamente que acá lleva x. Y veamos cómo plantearla. Bien. Entonces, acá, ojo a esto. Para allá íbamos con el siguiente caso, pero podemos ir a aprovechar de una vez. Inicialmente, entonces, bueno, a escribirla. Acá con vino tinto. Inicialmente la particular, para este caso, ¿cierto? Para este caso, ¿cómo la plantearíamos? La plantearíamos así. Es decir, que rompiendo esto quedaría ax e a la x más b por e a la x. ¿Correcto? Ahora, una vez planteamos así la solución particular, este planteamiento inicial, tenemos que ir a mirar con respecto a la complementaria. Es decir, miramos el primer término. Pregunta, ¿el primer término se repite en la complementaria? Sí, está aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicarle por x. Es decir, acá va a quedar x al cuadrado.
Una vez multiplico por x al cuadrado, voy y me pregunto si aún se repite. Si aún se repite. No, ya no se repite. Ahora, paso al segundo término de la particular, al segundo sumando. Y bueno, miro, b a la x, ¿se repite en la complementaria? Sí, acá está. Acá está esa solución. Entonces multiplico por x. Ahora, ¿se repite aún en la complementaria? Sí, se repite en la complementaria. Quedaría acá x al cuadrado. Pero ahora tengo que hacerme una pregunta adicional. Y es la siguiente. ¿Se repite en la misma particular? Y la respuesta es que sí. Entonces debo multiplicar una vez más por x. Es decir, cada uno de los términos de la solución particular no se puede repetir ni en la complementaria ni en la misma particular. Ni en la misma particular. Ese es el caso que vamos a ver en el siguiente caso. Porque acá realmente teníamos una sola solución y no había, es decir, en la solución de la particular no mostraba repeticiones en la misma particular. Solo mostraba repeticiones en la complementaria. Pero ahora vamos a ver ese caso. Vamos a ver ese caso. Cuando usted esté planteando su particular, cada uno de los términos de la particular no se puede repetir ni en la complementaria ni en la misma particular. ¿Bien? No puede repetirse. Si usted lo hace esa repetición, su solución particular queda mal planteada. Y usted puede hacer todo el proceso que vamos a hacer y hallar algunos valores de los coeficientes, estos indeterminados, y obtener aparentemente una solución. Pero lo invito a que si alguna vez hace algo de este estilo, evalúe en la ecuación diferencial y se da cuenta que no es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? No va a ser solución de la ecuación diferencial. Como les digo, si yo por ejemplo acá no acomodo esta primera, esta que está escrita en rojo con verde, no la acomodo multiplicándole x al cuadrado, cuando yo evalúe, resulta que esa solución particular que había planteado me da 0 igual a e a la x. Y esto no tiene sentido. Cuando usted la plantee de otra manera, posiblemente va a darle algo parecido, pero puede diferir por constantes o algo así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Observe, el siguiente caso es, bueno, dice regla de multiplicación para el caso 2. Cuando cualquier y sub p sub i contiene términos duplicados en y sub c, entonces dicha y sub p sub i debe multiplicarse por x a la n, donde n es el número entero positivo más pequeño posible que elimina tal duplicidad. Vamos mirando entonces el caso. Tengo acá una ecuación diferencial. ¿Sí? Tengo acá esta ecuación diferencial. Y lo que queremos analizar precisamente es cómo plantear esa solución particular. Tengo primero que nada una ecuación homogénea asociada, y segunda más y igual a 0, la cual nos ofrece la siguiente solución particular, complementaria. C1 coseno de x más C2 seno de x, es decir, seno de x y coseno de x ya están en la complementaria. Ahora, ¿cómo planteo yo la solución particular? Inicialmente la plantearía de la siguiente manera. La plantearía así como un polinomio, ¿cierto? Ax más b. Y acá tengo 10 seno de x, es decir, será una constante por coseno más una constante por seno de x. Así la plantearía. Bien, ahora empiezo a analizar. Ojo. Y ojo acá, muchachos, porque, a ver, de pronto algunas personas están repitiendo el curso y he escuchado esto en alguna oportunidad y puede ser que esto conduzca a algunos errores. También sé que por ahí en internet o hay videos donde dice que se debe hacer esto, pero acá en este caso podemos ver que puede ser contraproducente. ¿Qué me refiero? He escuchado que si usted, por ejemplo, tiene esta y sub p y esta tiene duplicidad con la complementaria, por ejemplo, acá la tiene, ¿cierto? Seno y coseno están en la complementaria, voy a multiplicar toda la y sub p por x, ¿sí? Multiplico toda la y sub p por x, es decir, le queda ax al cuadrado más bx más
cx coseno de x más ex seno de x. Y entonces esto ya no tiene duplicidad, ¿cierto? Ya no tiene duplicidad con lo que viene siendo la solución complementaria. Observen, ax al cuadrado está en la complementaria, no. Bx está en la complementaria, no. Cx coseno de x está, no. X seno de x está en la complementaria, no. Sí, perfecto, ahí ya eliminé duplicidades. Pero lo que pasa es que estos términos de acá no se estaban repitiendo. Esos términos de acá no se estaban repitiendo. Yo no necesito multiplicar esto por x. Es decir, que si uno hace esto cuando no se repiten todos los términos, si por ejemplo acá en la complementaria tuviera también un polinomio de grado 1, ¿cierto? Y tuviera una constante por ahí volando también, entonces sí, como se repiten todos los términos, multiplique todo por x, funciona. Pero si no se repiten todos los términos, multiplicar por x va a llevar a plantear una solución particular que va a ser errónea. Va a ser errónea. No es bueno multiplicar todo por x. ¿Sí? Por eso, mi consejo, ¿cuál es? Analicemos término por término. Es que tampoco es que vayamos a gastar muchísimo tiempo. A ver, ¿a qué me refiero? Planteo mi solución particular así. Y voy a tomar el primer término, ax. Es decir, la función x. ¿X se encuentra en la complementaria? No. La dejo así tal cual, me sirve. Una constante b. ¿Se encuentra en la complementaria? No. Me sirve así tal cual. La función coseno de x. ¿Se repite en la complementaria? Sí, aquí está. Entonces a esta le multiplico por x. Y una vez que le multiplique por x, me pregunto de una vez, ¿será que x coseno de x está en la complementaria? Y observamos, no, no está. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿será que x coseno de x está en la misma particular? Ojo, y cuando digo la misma particular, debo mirar lo que ya acomodé. No miro más adelante, miro hacia atrás. ¿Y x coseno de x está ahí? No. Listo, entonces ya la dejo así. Ahora, ¿la función seno de x está en la complementaria? Sí, la multiplico por x. Ahora, ¿x seno de x está en la complementaria? No. Entonces ahora lo que queda es mirar aquí para atrás en y sub p. Resulta que x seno de x tampoco se repite en y sub p, entonces aquí ya estaría bien. ¿Sí? Vamos analizando término por término, comparando con la complementaria y comparando con la particular. Cada vez que le multiplique por x, debo volver a comparar con la complementaria o debo volver a comparar con la particular. ¿Por qué? Ya vimos en el ejemplo, bueno, el ejemplo pasado, la modificación del ejemplo pasado, ¿cierto? Que teníamos básicamente con la modificación que nos propuso Luis, teníamos ax a la x más b a la x, ¿cierto? Y la solución complementaria contenía x, a la x y a la x, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, tomo el segundo término y miro que se repite en la particular, perdón, se repite en la complementaria, multiplico por x y no sé, se me da la idea de pronto de agrupar esto. Es decir, dejar una sola constante por x a la x. Y luego sigo comparando. Ah, resulta que sí está en la complementaria, en la complementaria otra vez. Entonces simplemente la escribo como cx al cuadrado a la x. Esto está mal. Esto está mal. Entonces cuando yo vaya multiplicando por x, no voy a operar en y sub p. No puedo operar en y sub p. ¿Por qué? Porque es que este bx a la x no estaba en y sub p. ¿Sí? Este lo estoy modificando. Pero como lo estoy modificando, debo seguirlo modificando porque si lo puedo agrupar acá mismo es porque tiene repeticiones. Entonces debo seguir modificándolo para que no tenga repeticiones. Eso es muy importante. Si usted lo considera necesario para que no se le olvide, anóteselo en el brazo, unos días, a ver si todos los días viéndolo ahí, ¿de acuerdo?
esa solución particular no puede tener repeticiones ni en la complementaria ni en la misma particular. ¿Bien? Tal vez suena muy cansón diciendo esto varias veces, pero es que es el error más común. El error más común que se comete en este tipo de problemas. Que puede que quitan las repeticiones de la complementaria, pero no tienen cuidado con las repeticiones de la particular. Y claro, cuando resuelvan el problema, se puede volver un problema tremendamente largo, tremendamente tedioso, y además está mal planteado. ¿Sí? Observe que una vez que planteamos esto, lo que queda de ahí para abajo, mírenlo aquí, acá tengo mi YSUP planteada correctamente, lo que queda de ahí para abajo es bastante trabajo. Hay que hacer bastante trabajo, dependiendo, claro está, de la ecuación diferencial y de la parte no homogénea que tenga. Entonces ahora imagínense que usted planteó mal la YSUP. Todo ese trabajo va a ser trabajo perdido. Entonces por eso estamos haciendo mucho énfasis en cómo plantear primero que nada la YSUP. Y ahorita pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer una vez que tengamos planteada la particular. Bien, bueno, acá tenemos un ejemplo más. Tengo una ecuación diferencial, ¿cierto? De orden 2, no homogénea. Encontramos por aquí precisamente la parte de la solución complementaria. Y a partir de la forma que tiene, observe, tengo acá un polinomio de grado 2 y tengo una exponencial. Para un polinomio de grado 2, yo inicialmente, ¿qué haría? Plantearía esto así, ¿cierto? Un polinomio de grado 2 y luego planteo la exponencial. Está bien. Ahora analizo. Y empezamos. ¿X al cuadrado está en Y sub C? No. Lo dejo quieto. ¿X está en Y sub C? No. ¿Una función constante está en Y sub C? No. También la dejo quieta. Ahora, ¿E a la 3X está en Y sub C? Sí. Acá está. Debo multiplicarlo por X. Ahora, ¿X E a la 3X está en Y sub C? Sí. Acá está. Debo multiplicarlo una vez más por X. Me queda X al cuadrado E a la 3X. Y así la planteo. Bien, así la planteo. Y luego sí, continúo. Bueno, básicamente esos son todos los casos. Ustedes observan, acá termina la sección. No hemos hecho ni un ejemplo. Vamos a hacer entonces, vamos a revisar acá del texto, tal vez un ejemplo, un par de ejemplos. Y luego hacemos ejercicios. Entonces, bueno, acá esta primera parte es solo de plantear. Miremos este caso. Bueno, ya vimos cómo plantear entonces nuestra solución particular. Por acá tenemos entonces mi ecuación diferencial y de hecho en este ejercicio lo que quiero resolver es un problema de valor inicial, un PDI. Entonces, primero analizo mi ecuación diferencial homogénea asociada y establezco quién es mi Y sub C. Acá está. A partir de la parte no homogénea, postulo inicialmente una Y sub P. Ya vimos que esta Y sub P tenía que tener modificaciones, ¿cierto? Porque esta parte coseno de X y seno de X está en Y sub C. Entonces, tiene que tener modificaciones para poder plantear bien nuestra Y sub P. Esta que está acá ya es una Y sub P bien planteada. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta Y sub P? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es calcular hasta la segunda derivada, tal como indica la ecuación diferencial. Reemplazamos ahí la segunda derivada, reemplazamos la función x y igualamos. Eso nos va a conducir a un sistema de ecuaciones lineales. Nos va a conducir a eso y ya lo que queda es resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces veamos. Acá calculamos hasta la segunda derivada. Tengan en cuenta que acá pues, en el texto no hacen todas las cuentas. Calculan la segunda derivada y la suman con Y sub P. La segunda derivada sumada con Y sub P, bueno, da esta ecuación que está acá. Ahora, si ustedes observan igualándolo con la parte derecha, la parte no homogénea, ¿qué podemos establecer? Observe, lo que contiene X
Por un lado es A y por el otro lado es 4, es decir que A es igual a 4. Ahora, término constante en la izquierda es B, término constante en la derecha no hay, es decir que B vale 0. Ahora, lo que acompaña a seno de X, por la izquierda tenemos menos 2C y por la derecha 10, es decir que menos 2C es igual a 10 y por lo tanto C es igual a menos 5. Y ahora lo que acompaña a coseno es 2e por la izquierda y por la derecha no hay. Es decir que 2e es igual a 0, de donde e es igual a 0. Profe, una pregunta. Los que Sí, le hacen la segunda derivada y la primera derivada, y eso, esa es la y sub p, ¿cierto? sí, claro, a la y sub p. Sí, acá precisamente como está y sub p 2' y y sub p. Entonces con la solución particular calculamos las derivadas, sustituimos en la ecuación diferencial e igualamos a la parte no homogénea. ¿Sí? Es decir, sustituimos en la ecuación diferencial. Y ya lo que queda es averiguar las constantes. Bueno, entonces observe, ya tenemos acá nuestras constantes. Si tenemos nuestras constantes, ¿cómo queda entonces nuestra y sub p? Bueno, tengan en cuenta que acá no les gusta la d, pasaron de la c a la e. Entonces no es que se perdió la d en el camino, es que no estaba desde el principio. Entonces tenemos acá la solución va a ser 4x, b vale 0, c vale menos 5, queda entonces menos 5x coseno de x y e vale 0. Entonces esta es nuestra solución particular. A ver que por acá está aquí. Y sub p es 4x menos 5x coseno de x. Y entonces, ¿cómo escribimos nuestra solución general? Nuestra solución general para una ecuación diferencial no homogénea siempre será y sub c más y sub p. Es decir, la solución complementaria, ¿sí? Más una solución particular. Más una solución particular. Ahora lo que queda es someter todo esto a las condiciones iniciales. Someter esto a las condiciones iniciales, ¿cierto? Acá y evaluado en pi, bueno, se evalúa y en pi igual a 0, como decía la condición inicial, y tiene uno que C1 es igual a 9pi. Luego pues tenemos que calcular y', y y' evaluado en pi, eso, bueno, debería dar 2, tal cual decía el PBI, y se tiene que C2 es 7. Bien, con 9pi, con 7 y con la solución que habíamos obtenido, entonces se obtiene la siguiente solución general. Acá está. La solución general de ese PBI, ¿quién será? 9pi coseno de x más 7 seno de x más 4x menos 5x coseno de x. Bueno, estamos listos entonces. Espero que estemos listos. Acá hay que hacer un buen montón de ejercicios. Entonces escojan, miren, el problema del 1 al 26. Tenemos ecuaciones diferenciales en las cuales hay que plantear precisamente la solución general. ¿Sí? Yo creo que podemos escoger unos dos de acá, del 1 al 26, y luego escogemos alguno del 27 al 36. Del 27 al 36, ¿qué son? Son prácticamente lo mismo, pero ahora tienen condiciones iniciales. ¿Bien? Son PBIs. Entonces escojamos alguno de estos. Entonces del 1 al 26. El 18. Hacemos el 18. Sí. Al otro.
Escojamos 2 del 1 al 26. Tenemos 24. ¿el cuál? ¿El 25? 25. Bueno, 24, 24, 25. Si ustedes Sí. miran 25 y 26, 25. bueno, sobre todo el 25 puede ser más interesante para la parte complementaria, ¿no? Porque tenemos precisamente ahí un polinomio. Bueno, si ustedes observan 25 y 26, tenemos ahí en la ecuación auxiliar un polinomio de grado 4, pero donde solamente aparece m a la 4 y m a la 12. Sí, es decir, no va a aparecer ni m cuadrado, pero no va a aparecer ni m al cubo ni m. Entonces podemos hacer una sustitución como la que sugerimos la clase pasada, de poner una nueva variable que se llame m cuadrado. Si quieren, hacemos uno de esos. Entonces, 18 y ¿cuál? 24, 25, 12, ¿cuál dijeron? 25. 25, 25, profe. Bueno, vamos a hacer el 25. Bueno, eso es por ahí. Y entonces del 28 al 36, a ver, que permita ver más o menos algunas cosas, me parece que el 35 puede estar interesante o el 36. A ver, el 33 y 34 realmente son problemas sencillos y ahí el omega cuadrado es constante, el f sub 0 es constante. Entonces, esto tiene un poco más que ver con ecuaciones diferenciales que modelan sistemas masa resortes forzados. Por eso los vamos a estudiar en la sección 3.8. Entonces, acá no vamos a obtener muchos resultados ahí como reveladores, por decirlo de alguna manera. Y sí los vamos a estudiar en la sección 3.8. Entonces, no sé, me gusta más como alguno del 35 o del 36. Ustedes dirán. ¿Ninguno? 35, profe. Bueno, hacemos entonces el 35. Bueno, entonces, a ver. Vamos a mirar el 18. Planteamos entonces el 18. Voy a escribirlo por aquí y pasamos a la pizarra. Y segunda menos 2y prima más 2y igual a e a la 2x por el coseno de x menos 3 seno de x. Menos 3 seno de x. A ver, vayan planteando este y ya pasamos a la pizarra. Bueno, vamos a mirar entonces acá en la pizarra ese problema 18. Bueno, entonces, tenemos acá la ecuación diferencial y segunda menos 2y prima más 2y igual a esta función e a la 2x por el coseno de x
por el coseno de x menos 3 veces el seno de x. Bueno, tenemos una ecuación homogénea asociada, la cual tiene la siguiente ecuación auxiliar. M cuadrado menos 2m más 2 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces de esto? Tenemos m1 y m2. 1 más i, 1 menos i. Bueno, 1 más i y 1 menos i, dice. 1 más i Sí. y 1 menos i. Es decir, que a partir de esto nosotros podemos plantear una solución complementaria con la siguiente forma. Y sub c será c1, acá tenemos e a la x coseno de x más c2 e a la x por el seno de x. No sé. ¿Sí? Según. Creo que Ahora necesitamos ver cómo plantear nuestra particular. Nuestra solución particular, inicialmente entonces la vamos a plantear de la siguiente manera. Entonces, a partir de lo que estamos viendo acá, nuestra solución particular será, acá vamos a poner para la exponencial una constante y vamos a hacer de una vez la distributiva, es decir, acá vamos a tener una constante a por e a la 2x coseno de x más una constante b e a la 2x seno de x. Si ustedes observan, esto no tiene repeticiones en la complementaria, ¿sí? No aparecen repeticiones, es decir, la función e a la 2x coseno de x ¿está en la complementaria? No, no está. ¿Bien? Bueno, entonces así quedaría planteada de una vez nuestra solución complementaria. Bueno, algo que tal vez no había aparecido en este momento, o no sé si les genera duda, pero voy a hacer aquí una aclaración. A ver, cuando uno plantea esto, uno puede plantear la solución particular de esta manera. E a la 2x, le pongo acá una constante. Para la función coseno, dice la teoría que puedo plantear la y sub p de la siguiente manera. Como b coseno de x más c seno de x. Y para esto es para la coseno. Ahora para la seno, plantearía como una d coseno de x, ¿cierto? Más e seno de x. Pero ¿qué pasa? Si yo planteo esto de esta forma, acá puedo agrupar esto que tiene seno con esto que tiene seno, esto que tiene coseno con esto que tiene coseno. Y finalmente puedo ingresar bueno, hago la distributiva y realmente me van a quedar algo de este estilo. Es decir, a mí me da exactamente lo mismo plantearlo de esta manera o de esta otra si tengo cuidado con las constantes. Es decir, no va a ser nada conveniente trabajarlo de esta manera. Por ejemplo, si yo hago la distributiva y agrupo lo del seno, me va a quedar a multiplicado por b más d, ¿cierto? E a la 2x por el coseno de x. Más a multiplicado por c más e e a la 2x seno de x.
Entonces observe, A por B más D es una constante. Y A por C más E es una constante. Es decir, al final no me importa si A vale 1, B vale 2, C vale menos 1 y todo esto da menos 2, o bueno, lo que tenga que dar. No me importa si esto da 5 como suma y producto o da 5 simplemente porque esta constante da 5. ¿Sí? Al final lo que me interesa es saber cuánto es el coeficiente que acompaña esta función. ¿Sí? Entonces por eso no se va a plantear de esta manera. No se van a agregar acá coeficientes de manera innecesaria. No necesito todo este montón de coeficientes para resolver el problema. Entonces, entre más práctico sea la forma de y sub p, en el sentido que tenga menos coeficientes ahí, es decir, que no tenga tanto exceso de información, será mucho más fácil, porque si ahí teníamos, acá tenemos 5 variables, es posible que me quede ahí un sistema con 2 ecuaciones y 5 variables, ¿sí? Y yo no necesito un sistema de ese estilo. En cambio acá, como la estoy planteando en la parte de arriba, tengo 2 variables y puede ser que me quede un sistema 2 por 2. Puede ser que me quede eso. Bueno, entonces vamos ahora sí con esta y sub p, vamos a proceder. Bien, ¿quién es y'? ¿Quién es y sub p prima? Tenemos aquí A, tenemos aquí A, y acá esto será un producto. La derivada de e a la 2x será 2 e a la 2x por el coseno de x. Más, esta sin derivar, por la derivada de coseno que es menos seno. Entonces queda menos e a la 2x seno de x. ¿Sí? Más. Ahora queda aquí b, 2 e a la 2x, 2 e a la 2x por el seno de x, por el seno de x, y ahora por la derivada de seno de x, queda e a la 2x coseno de x. Acá tenemos la primera derivada. Si usted observa, para la segunda derivada tengo acá un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos. Es decir, saldrán unos 4 corchetes de esta, más o menos de esta misma dimensión. Consejo, podemos, cuando calculemos derivadas aquí, en este método, ir agrupando de manera conveniente. Por ejemplo, a mí me va a interesar agrupar de esta manera. Hacer un factor común, e a la 2x coseno de x. Si yo hago un factor común e a la 2x coseno de x, esto me queda factor de ¿quién? Me queda factor de 2a, ¿cierto? Me queda aquí 2a. De este primer corchete solamente sale esto. Y de acá el segundo corchete sale b. Más, voy a hacer otro factor común, en este caso e a la 2x por el seno de x. Y haciendo este factor común, entonces del primer corchete sale menos 2, sale menos a, y el segundo corchete sale 2b. Voy a escribirlo así, 2b menos a. Y si usted observa, cuando yo lo reescribo de esta manera, entonces me quedan simplemente dos productos. ¿Bien? Que va a ser mucho más fácil de trabajar. Ahora, tenemos que calcular la segunda derivada. Tenemos que calcular esa segunda derivada. Esa segunda derivada, ¿quién será? Vamos a ver. Tenemos y sub p segunda. ¿Quién será? Entonces la constante la dejamos quieta, ¿cierto? Esta constante 2a más b
La dejamos quieta y de hecho la derivada de e a la 2x coseno de x ya la tenemos. ¿Cuál es? Este primer corchete. Entonces simplemente lo transcribimos. 2 e a la 2x coseno de x menos e a la 2x seno de x. Para la segunda expresión, pues dejamos también la constante acá quieta. Vamos a dejar acá el 2b menos a. Y esto lo multiplicamos por la derivada de e a la 2x seno de x, que es ¿quién? Es lo que está en este otro corchete. Que es 2e a la 2x seno de x más e a la 2x coseno de x. Listo. Eso de esa manera. Ojo, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Bueno, voy a borrar por acá algunos dibujos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar y segunda, restarle 2 veces y' y sumarle 2 veces y. A ver, esto ustedes lo pueden hacer de esa manera. Así tal cual tenemos, ojo, en esta y segunda pues falta volver a agrupar algunas cosas, ¿bien? Pero pregunta, a ver, vamos a hacer esto, como no tenemos aquí mucho espacio, vamos a hacer esto de una manera más o menos ordenada. Bueno, porque acá lo tenemos. Entonces, ustedes lo que deberían hacer es reemplazar y segunda, reemplazar y', reemplazar y en esta ecuación diferencial e igualarlo al extremo de la derecha y ver qué es lo que da. Bien, pero, a ver, yo quiero de toda esta cuenta, saber qué es lo que tiene e a la 2x, e a la 2x coseno de x. De toda la cuenta de la parte izquierda de la ecuación diferencial, es decir, de y segunda menos 2y' más 2y. A ver, concentrados, mucha atención acá a lo que vamos a hacer. Entonces, de y segunda, ¿qué es lo que tiene e a la 2x coseno de x? ¿Qué es lo que tiene eso? Observe, acá va a aparecer esto, ¿cierto? Y va a aparecer el 2 multiplicado por las constantes del corchete. Es decir, va a quedar, por aquí va a quedar 4a más 2b. Pero no es el único lugar donde aparece, porque acá también tenemos un e a la 2x coseno de 2x. Y esto multiplicado por ese 2b menos a, queda aquí entonces más 2b menos a. ¿Bien? Ojo, lo que escribí en rojo es lo que está en y segunda. Ahora vamos a escribir acá con azul lo que está en menos 2y'. Si ustedes observan y', bueno, acá ya lo tenemos bastante bien porque está factorizado, pero esto lo voy a multiplicar por menos 2, es decir, queda menos 4a menos 2b. Y ahora vamos a escribir acá, no sé, de verde. Vamos a escribir de verde qué es lo que contiene e a la 2x coseno de x en 2y. En 2y, lo que contiene e a la 2x coseno de x va a ser acá a multiplicado por 2, queda más 2a. Y listo, cerramos este corchete. Cerramos este corchete. Bien. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué contiene? Lo otro que puede contener, como están viendo ustedes ahí, lo otro que puede contener es e a la 2x seno de x. Entonces vamos a abrir nuevamente acá nuestro corchete, un corchete, y veamos qué es lo que contiene e a la 2x seno de x de toda esa expresión
y segunda menos 2y' más 2y. Entonces, de y segunda, ¿qué contiene e a la 2x seno de x? Bien, del primer corchete nos queda este menos por el 2a más b. Es decir, nos va a quedar menos 2a menos b. ¿Listo? Y ahora, del segundo corchete de acá nos queda 2 veces por lo que está acá el 2b más a. Es decir, nos va a quedar aquí 4 veces b menos 2 veces a. Entonces acá tenemos más 4 veces b menos 2 veces a. Menos 2 veces a. Listo. Ahora en azul vamos a escribir lo que tiene la primera derivada. Entonces, menos 2y', menos 2y', ¿qué contiene con respecto a e a la 2x seno de x? Entonces vemos acá en y', y en y' aparece por acá este e a la 2x seno de x, ¿cierto? Es decir, tendríamos 2b menos a, pero como es menos 2y', queda menos 4b más 2a. Más 2a. Y ahora finalmente pensamos qué aparece en la función en 2y, ¿cierto? Con respecto a e a la 2x seno de x. Y esto será simplemente más 2b. Más 2b. Y listo. Bueno, si ya vamos a hacer unas cuentas. Voy a borrar yp, y' y y2' de p. Entonces, si no han escrito algo de ahí, un screenshot, una foto. Y bien, entonces borremos esto. Listo, borrando esto. Entonces, ahora, la idea es que al sumar estas dos cosas, o sea, al hacer esta suma, ¿cierto? En últimas acá estaría haciendo una suma, debo igualar a esto. Básicamente lo que puedo analizar es lo siguiente. Lo que está en este corchete, esto que está acá arriba, debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a esto, ¿cierto? Es decir, debe ser igual a e a la 2x coseno de x. Es decir, todo lo del corchete de acá debe ser igual a 1. Y todo esto debe ser igual a ¿qué? A menos 3 veces e a la 2x seno de x. Seno de x. Entonces simplemente igualamos los términos correspondientes, ¿cierto? Y veamos, entonces, ahora del corchete, ¿qué tiene a? Tenemos que hacer toda la cuenta aquí. Tenemos acá 4a menos 4a, 0. Tengo menos a más 2a, me queda simplemente a. Ahora b. Tenemos 2b más 2b, 4b. 4b menos 2b queda 2b. Es decir, que a más 2b es 1. ¿Cierto? El coeficiente de e a la 2x coseno de x es 1. Ahora, de la segunda ecuación que tenemos acá, a ver, ¿qué tiene a? Tenemos menos 2a. Menos 2a menos 4a. Más 2a menos 2a. Es decir, acá va a quedar menos 2 veces a. Ahora lo que tiene b. Tenemos menos b más 4b, queda 3b. 3b menos 4b queda menos b, y menos b más 2b queda simplemente b. Simplemente queda b. ¿Y esto igualado a qué? A menos 3. Ahora lo que nos queda es este sistema de ecuaciones. Podemos, por ejemplo, la primera multiplicarla por 2 y sumamos las ecuaciones. Queda 2a menos 2a, 0. 4b más b queda 5b. Y acá queda 2 más 3. 2 menos 3 queda menos 1. Es decir, que b vale menos un quinto.
ya sea que hagamos eliminación o que reemplacemos el valor de b, por ejemplo en la primera, si b vale menos un quinto, entonces a es igual a 1 más 2 quintos, 7 eh, quintos. eso serían 7 quintos, correcto. Es decir, que a vale 7 quintos. Y listo, ya con esto podemos escribir nuestra solución particular y por lo tanto nuestra solución eh, general. ¿Quién es nuestra solución particular? Nuestra solución particular entonces será y sub p. Y sub p será 7 quintos de e a la 2x de e a la 2x coseno de x, ¿cierto? Coseno de x menos un quinto de e a la 2x seno de x. Y esa será nuestra solución particular. ¿Hay preguntas? ¿Tienen alguna pregunta o pasamos de una vez al 25? Me dejó un poco confundido esa parte en la que usted puso el 4A más 2B más 2B menos A. O sea, ese proceso, ¿cómo lo hizo usted? Porque, digamos, en el Y segunda de P, eso está como un factor multiplicándose, ¿no? No quedaría ahí como, no habría que resolver eso. Sí, como le digo, lo que pasa es que yo aquí no tengo tanto espacio, pero usted puede hacerlo con calma, o sea, puede en Y2', puede hacer los productos y luego factoriza buscando el e a la 2x coseno de x y el e a la 2x seno de x, ¿sí? Y entonces luego, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reemplazar acá en la ecuación diferencial. Y segunda menos 2y' más 2y y tiene que llegar a establecer un sistema de ecuaciones. Para ese sistema de ecuaciones, pues va a tener que factorizar lo que tiene e a la 2x coseno de x y lo que tiene e a la 2x seno de x para poder comparar con lo que está a la derecha de la ecuación diferencial. ¿Sí? Y bueno, al final va a tener que llegar a esto de aquí. Pero yo acá lo estoy haciendo de una manera un poco más agrupada y sin escribir todos los detalles, porque si no, pues necesitaríamos más espacio acá y pues no tenemos tanto espacio. Usted ahí puede hacerlo en su cuaderno con calma y verá que es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a pasar entonces al 25 y de pronto en el 25 puede aclarar también un poquito más esa duda de cómo estamos haciendo acá el proceso. Cómo estamos haciendo ahí el proceso, tal vez puede quedar un poquito más claro. Vamos entonces a pasar acá al problema 25. A ver, tómense un par de minutos para que lo planteen. Planteen el problema 25 y miren a ver cómo queda ahí precisamente planteado ese Y sub C allí en la complementaria. Allí en la complementaria y luego entonces vemos cómo plantearon la particular y cómo resolver. Bueno.
Bueno, ¿listo esa parte, ese 25? Vamos a plantearlo aquí. Y en la ecuación diferencial es la siguiente. Cuarta derivada más 2 veces la segunda derivada más y es igual a x menos 1 al cuadrado, es decir, esto es x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Bien? A partir de esto podemos establecer la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es m a la 4, ¿cierto? Más 2m cuadrado más 1 igual a 0. Hacemos por acá un cambio de variable, vamos a llamar m cuadrado a una variable n. Es decir, acá nos va a quedar n cuadrado más 2n más 1 igual a 0. Y resolvemos ahí precisamente, bueno, esta es la factorización de n más 1 al cuadrado, ¿sí? Es decir, que tenemos que n1 es igual a n2 y ambas son iguales a menos 1. ¿Bien? Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Nos vamos a devolver acá en la sustitución, ¿no? Bueno, acá esto es una m, parece un 0. M cuadrado es igual a n. Entonces nos devolvemos en la sustitución y resulta que m cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Es decir, que acá vamos a obtener dos soluciones. Una m1, que va a ser raíz de menos 1, es decir, y una m2, que va a ser menos raíz de menos 1, es decir, menos i. Pero como n se repite, n1 son repetidas, entonces acá va a haber una m3, que es i también, y una m4, que es menos i. Es decir, en virtud de todo esto, podemos escribir nuestra solución complementaria como ¿quién? Nuestra solución complementaria. Vamos a poner primero lo que tiene que ver con M1 y M3. Es decir, acá va a aparecer C1 y como, bueno, el valor de alfa es 0, queda C1 coseno de X más C2, ¿cierto? Para M3, X coseno de X, porque se repite, más C3 seno de X más C4 X seno de X porque también se repite. ¿Bien? Listo, esta sería nuestra Y sub C. Ahora, ¿cómo planteamos nuestra Y sub P? Nuestra Y sub P simplemente sería un polinomio de grado 2. Y sub P sería un polinomio de grado 2 completo, ¿cierto? AX al cuadrado más BX más C. Si ustedes observan, ningún término de la solución particular planteada se repite en la Y sub C, ¿cierto? Ninguno se repite. Es decir, esta solución Y sub C la puedo trabajar así. Perdón, la Y sub P. Y bueno, ahora procedo con las derivadas. Y' de Y sub P, ¿quién es? Será aquí 2A, ¿cierto? Será aquí 2A más B. La segunda derivada, ¿quién será? La segunda derivada, acá será simplemente, bueno, perdón, acá es 2AX. Será simplemente 2A. La tercera derivada, ¿quién es la tercera derivada? La tercera derivada será 0 y la cuarta derivada será 0. Reemplazamos entonces las derivadas en la ecuación diferencial.
cuarta derivada es 0, 2 veces y segunda. 2 veces y segunda queda 4a, ¿cierto? Que será 2 veces y segunda, 4a, más la función y sub p, que es ax al cuadrado, más bx más c, y esto igualado al polinomio, ¿cierto? Es decir, esto igualado a x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora vamos a ir igualando cosas correspondientes. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene x al cuadrado a extremo y extremo? En el extremo izquierdo tenemos a y en el extremo derecho tenemos 1. Es decir, que a vale 1. Con lo que tenemos x, perdón, acá me combina x. ¿Qué es lo que tiene x? B tiene x por el extremo izquierdo y menos 2x por el extremo derecho. Es decir, que b es igual a menos 2. Finalmente, término independiente por el extremo izquierdo es 4a más c. 4a más c. Y por el extremo izquierdo es 1. Perdón, por el extremo derecho es 1. 4a es 4 porque vale 1, perdón. Es decir, que c será igual a menos 3. Ahí tenemos los valores de a, b y c. Y con eso podemos escribir entonces nuestra solución particular. ¿Quién será entonces nuestra solución particular? Nuestra solución particular será x al cuadrado menos 2x menos 3. Y ya lo que queda es escribir la solución general, que es y sub c, ¿cierto? Esta que está acá arriba, más y sub p, que es esta que está ahí abajo. Y listo. Profe, ¿cómo hacía la complementaria? Hay que sumarle la particular. ¿Cuándo qué, perdón? Perdón, a la particular hay que sumarle la complementaria. Hay que sumársela para escribir la solución general. Pero La al final, solución, sí, al final, la solución general, ¿cómo es? O sea, la solución general es siempre es y sub c más y sub p. Es decir, la solución general no es la y sub c solita, tampoco es la y sub p solita, no. La solución general se escribe así. Esa es la solución general. Bien. Bueno, este ejemplo salió un poco más sencillo. Todo el tema del cálculo de los coeficientes. Y si ustedes observan precisamente por qué salió sencillo. Por la forma de la y sub p. Teniendo en cuenta que las derivadas eran funciones polinomiales y de hecho estas últimas eran 0. Entonces la cuenta salió bastante sencilla. La anterior no era de esa manera porque eran funciones exponenciales por funciones cosenoidales. Y si usted deriva una función exponencial, la derivada de una exponencial es ella misma. Lo único que cambia es que va agregando la derivada interna y eso altera por una constante para este tipo de casos. Y lo mismo para las funciones senoidales. Derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno y ahí se mantiene un ciclo. Es decir, no ocurre como en este polinomio que se reduce el grado, ¿no? Tengo grado 2, grado 1, lineal, 0 y 0. No ocurre eso. Entonces, por eso, y además en el otro habían productos. Era mucho más trabajoso. En este sí que es más sencillo toda la cuenta, teniendo en cuenta la forma de la y sub p. ¿Sí? Teniendo esa y sub p. Bueno, les queda entonces, empezamos la próxima clase con el problema 35. Problema 35, por favor revísenlo. Este problema 35, a ver si ustedes observan más o menos la parte no homogénea. Con respecto a eso es que uno se puede hacer una idea de qué tan difícil puede salir todo el problema. La parte no homogénea simplemente tiene funciones exponenciales, es decir,
¿Cómo plantea usted la y sub p? La va a plantear como una función constante para esta constante más una función b, bueno, por e a la x, ¿cierto? Una constante por e a la x más una constante c por e a la 5x. Realmente va a ser un problema no muy trabajoso, no será muy trabajoso teniendo en cuenta cómo estamos planteando esto. Ahora, hay que ver la parte homogénea. Si ustedes miran ahí rápidamente en sus calculadoras, el polinomio bueno, la ecuación auxiliar, el polinomio auxiliar, viene siendo ¿quién? Viene siendo m al cubo, ¿cierto? Viene siendo m al cubo menos 2m cuadrado más m igual a 0. Es decir, eso tiene raíces 1 y 0. En la calculadora roja las raíces 1 y 0. Si ustedes, bueno, pueden revisarlo, eso va a tener las raíces 0 y va a tener raíces repetidas iguales a 1, m1 igual a m2, m3 igual a m2. Es decir, cómo queda la solución homogénea, la solución complementaria que es la solución a la homogénea. A partir de el 0 vamos a tener C1, ¿cierto? Simplemente C1. A partir de esta M1, perdón, de esta M2, vamos a tener C2 e a la X. Y a partir de M3 vamos a tener aquí C3X e a la X. Si ustedes observan la complementaria, entonces la particular no la puedo plantear así. ¿Por qué? No puedo poner simplemente una constante porque en y sub c hay una constante. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicarle x. Y bueno, vamos modificando. ¿AX está ahora en la complementaria? No, no está. ¿Está en la particular? Bueno, miro lo que ya he modificado, no había modificado nada más. Ahora, paso al siguiente término. B, e a la x. ¿E a la x está en la complementaria? Sí. Entonces tengo que hacer b por x, e a la x. Ahora, x y a la x está en la complementaria, sí. Debo multiplicar por otra vez x, es decir, queda acá x al cuadrado. X al cuadrado de a la x estaba ya en la particular, no. Y ahora miramos este otro término. Para este término simplemente tenemos entonces el c e a la 5x. ¿Cierto? Porque e a la 5x no está en la complementaria. Y así tendría que plantear entonces esta particular, tendría que hacer una modificación. Visto así, entonces ya tiene que hacerse más trabajo porque acaba de quedar un producto. Bien. Bueno, trabajen con el problema 35. Nos vemos entonces la próxima semana. Con el problema 35 empezamos la clase y vamos a continuar con la siguiente sección, que es variación de parámetros. Bien. Una preguntita ahí.